Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Estamos con la visión de Pedro. La primera visión era aquella de Cornelio. Nosotros habíamos dicho cómo el Señor va actuando a la par, ¿verdad? Aquel que necesita un pagano tiene la visión de parte del Señor, una visión de parte de Dios, un regalo especial. Se le presentaba a Cornelio, a este soldado romano, Romanía. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Lo mismo también que toda su familia. Entonces, esta es la característica de este soldado y por lo tanto hay como una empatía, digamos, de parte de Dios con esta clase de personas, ¿verdad? Que están abiertos con el Espíritu. Ñande Yara, Dojeyaya, lleva y Yubecuera, Abei, Oñe, Yubecuera, y más para seguir creciendo. Y se añade el autor sagrado. Ñande Yara, hoy entero la universalidad, Lucas siempre nos presenta la universalidad. En este segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos está hablando de la posibilidad siempre de un accionar de Dios a través de su Espíritu, pero que necesita la apertura, la espiritualidad de parte del oyente. Y por otra parte, aquí la segunda visión que tenemos en este capítulo 10, del 9 al 23, nos está hablando de aquella visión de Pedro. Pedro también recibe una visión, pero muy interesante, como para que esté abierto también a esta posibilidad de otras personas que tienen el deseo de hacer un camino de santidad. Porque la iguenomía lleva, sino que, como dice Jesús, yo vine para los pecadores, yo vine para aquel que estaba enfermo, para aquel que necesitaba la propia gracia de Dios. Y desde aquí nosotros podemos pensar todos los otros elementos que vienen a continuación, ¿verdad? Porque si hay una apertura del corazón hacia Dios de parte de Cornelio, porque dice que era una persona piadosa y era una persona que temía a Dios. El temor de Dios significa el respeto, respetar, o oye por acá. Dahai coñemotea, dahai coñemo argelado, dahai cojeía, dahai cuase iba de Ñande Yara, y al contrario. A pesar de que aún no tiene toda la iluminación de parte de Dios, sin embargo está en esa búsqueda. A ver la Ñande Yara mañana.
que estemos en esa búsqueda, que estemos siempre luchando, que estemos siempre procurando, porque desde ahí podemos entender y hacer un camino también de salvación. Ese es el primero, es el primer camino para la ñandeña y cote formarla para que podamos dar pasos concretos de conversión. Y bueno, aquí nosotros nos encontramos ahora con esta visión de Pedro y vamos a mirar lo que va sucediendo y vamos a acentuar sobre todo los versículos 21 y 23 después posteriormente, pero con otras variantes también muy importantes. Sobre todo el versículo 15, no consideres manchado lo que Dios no purificó. Al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza que había allí para orar. Subió entonces a la terraza que había allí en ese lugar para orar. Es una característica esencial y fundamental entonces del discípulo, del seguidor de Jesucristo, el que está en el camino de Dios. Oñe su cuara, oñe pomo y cuara, veñan de yara en ondepe, haujure cuara vei. Esto significa nuestra limitación, es la expresión máxima de nuestra propia vida ante nuestra limitación. Esta es súplica. Ya yerurea lleva peñan de yarabe. Porque ya yesa cuañan de yaguar aire y estejarae. Grandes cosas, queridos hermanos, no podemos, ¿verdad? No podemos. Pero entendiendo que la fuerza y la verdad de Cristo, como nos dice su palabra, sin mí nada podéis hacer. Y el que me sigue, el que me conoce, entonces tenemos grandes cosas que ir haciendo. Entonces, queridos amigos, hoy con esta visión, en este curso bíblico del día de hoy, acentuamos la visión de Pedro. Él, al día siguiente, mientras se acercaron los discípulos. Maerapea lleva, se acercaron, ¿verdad? Estos se acercaron, sus discípulos mismos, que quieren saber, que quieren conocer. Y ante esta realidad, Pedro también va a actuar ante la realidad de la necesidad de la gente. Pero después, recordemos que hay también necesidades muy urgentes y necesidades muy específicas. Pero para añadir de yesa cuana yesa mimba eisha veigatu ñañembo ya yube cuera hau pepe lleva ñambo hasa mi hayeje cuau peñan de yarañe. Volvemos enseguida con más ñan de yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, como siempre, a dar pasos muy importantes. Ayer estábamos celebrando el Día de la Patria y también a nuestras queridas mamás. Allá celebrar el don de la vida. Que están ya desde el cielo también
de nuevo bendiciéndonos a nosotros, el don de la vida. Y hoy, queridos amigos, nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 22 al 34. En Filipos, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados le hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero les encerró en una sala interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas del Dios mediante los otros prisioneros los escuchaban. De repente la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Y así continúa este milagro tan interesante. Pero hay algunos detalles. Primero, como los magistrados, dice, y las personas que no pueden escuchar la palabra de Dios, porque siempre llega a lo más profundo y nos llama a la conversión. Porque nos pide cambio, cambiarse. Por otra parte, además de mandarlo a azotar, fíjense, viene la segunda partecita, le procuran, ¿verdad?, encerrar. Esto quiere decir que hay que encerrar a la palabra. Pero después es la fuerza del terremoto, eso significa la presencia de Dios que los vuelve a liberar. Y esto lleva a consecuencias, como termina esta narración, a la conversión de las personas. Aquí incluso del guardia, del carcelero, toda la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace todo un proceso de evangelio con la palabra de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amar
reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Reflexionamos el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el versículo principalmente que queremos hoy reflexionar. Es: yo nunca he comido nada sabroso ni impuro. Nunca, nunca, ninguno, nada manchado. Nada manchado. Yo entonces dice, yo soy judío, ¿verdad? Pedro está diciendo eso, ¿verdad?
Y ante esta visión que le dice, come, ¿verdad? La voz le habló, no consideres manchado lo que Dios purificó. Entonces, ñande Yara responde, imagina Pedro, porque Pedro, cuando ve sostenido en sus brazos, en sus puntas, Biblia que nosotros tenemos aquí, no se explica, pero absolutamente que es una determinación que hacemos dentro de nuestra comunidad. Tener una determinación, estar determinado, saber, conocer, esforzarse, luchar. Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Pero oiga, tú ñande hoy ina vea, añande hoy ñande bongueta ina ve ñande charandi. Como que tenemos miedo, como que estamos en una dificultad muy grande. Entonces, aquí le miramos, vamos Pedro y come. Pero Pedro respondió, de ninguna manera. El Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Pero vamos a ver, ¿verdad? La voz le habló de nuevo diciendo, no consideres nada lo que Dios purificó. No consideres nada manchado. Ani oike, ñande Yara. Cuando me dio, bobo chileno más, ese picoreta seupea. No consideres nada manchado, nada impuro de lo que Dios ha preparado. Los suyos. Y esto se nos está demostrando aquí. Cuando nosotros leemos y entendemos lo que nos dice en el versículo 13, y oyó una voz que le decía, vamos, Pedro, mata y come. Pero Pedro, en este sentido, respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. La voz le habló de nuevo diciendo, no consideres nada manchado lo que Dios purifica, lo que Dios purificó. Esto es principalmente contra todo ritualismo. La ñande ya ponte, lleva porque ya apoy, porque tradición y porque yo aprendí. Esto pero onda ya cuajina, oía en el centro, pero yo vejina lleva, y ya pitere ya ella, y ya pitebe la oñaina, o la y ya pitere, es decir, la esencia, la sustancia que nosotros encontramos de este mensaje del Evangelio. Diga tu ñandela ya por las ramas. Diga tu ñande ya, bueno, se calcula, hoy. Entonces están ahí las propuestas. Pero recordemos que la verdadera propuesta de Jesús es el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Entonces, aquí es Pedro donde le dice, ¿verdad? Mientras Pedro desconcertado, se preguntaba por qué podía significar a los que estaban ahí preguntando qué podía en esos días hacer Pedro, ¿verdad? Ante una cuestión muy importante que es la llamada de Dios. Él lo llevó. Primero él ya consideraba impuro, ¿verdad? Una comida. Él ya decía que esto no puede ser. Sin embargo, la voz de Dios le vuelve ahora a tocar y le vuelve a decir, Pedro, atención. No consideres nada impuro, por favor, de lo que yo he creado. O sea, es la creación de Dios, ¿verdad? Entonces continúa. Esto se repitió 3 veces. Esto también es interesante, ¿verdad? 3 veces. Ya debe llegar el número 3, que significa esa repetición. Quiere decir un subrayado especial que le estamos dando a este pasaje. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa.
más épicos hablan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal
Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18:20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Estamos del 22 al 20, del 9 al 22, ciertamente el 23. Aquí encontramos la vocación, el llamado a través de una visión. Pedro entonces, y les va a dar nada más y nada menos que a los paganos entonces, nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aquí estaba diciendo, no podemos considerar algo, ¿verdad? Algo negativo en esa persona que está ahí y que muchas veces no tiene la culpa, ¿entienden? Entonces, eso es lo que aquí nos está queriendo llamar. El pecado como parte esencial de tu vida. Entonces vos tenés que tomar esa responsabilidad en bien de la comunidad, en bien de la familia, sentirte ayudado, apoyado para que puedas caminar en los preceptos y mandamientos del Señor. Aquí
cuando le dice no consideres manchado lo que Dios purificó, nos está diciendo que tenemos que ser capaces ciertamente de lo que Dios purificó. Esto se repitió 3 veces y se cayó en tierra. Y aquí, cuando repite 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo, y mientras Pedro desconcertado, aquí él procura también, se preguntaba qué significaba el saludo en este caso, ¿verdad? ¿Qué significaba para él? Que se preguntaba qué podía significar la vida. Y así, sucesivamente, ¿verdad? Entonces, desconcertado, porque nos quita nuestras casillas. Ahí con la pecha cualquier problemática. O también cualquier... porque cuando uno está... Entonces, se olvida de todo. Y cuando está en la depre, también se olvida de todo. Es decir, somos seres muy fluctuantes en este sentido. Algunos con vos era hoy bipolar, derecha, izquierda. Y bueno, son situaciones muy interesantes que se pueden ayudar también en nuestra propia vida. Pedro entonces, desconcertado, se pregunta qué podía significar la visión que acababa de tener. Llegaron los hombres enviados por Cornelia. Estos averiguaron bien dónde vivía, y Simón, y se presentaron ante la puerta de la casa. Ojo, buscamos. Golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Pedro, como seguía reflexionando sobre el significado de la visión en el Espíritu Santo, digo, hay 3. Aquí, cuando le dice, ¿verdad?, en esa visión, el ángel que le está hablando y que le está animando, ¿verdad?, a Pedro, le dice, bueno, baja, le dice, directamente. O sea, diga tú y la ñaña, vos después te digo, de golpe, me preguntaba si se hospedaba allí Simón. Y sí le dije. Entonces, él ya se acerca, va, lo busca, tiene esta misión. Recuerden que el centurión Cornelio es el que está enviando aquí a sus soldados, y a un soldado piadoso, a 2 servidores y un soldado, de los que estaban en épocas después de haberles contado lo sucedido, los envió a Jope. Y aquí ya nos encontramos un poquitito más, ¿verdad? Golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Ojo, ya estamos aquí, vamos a ver cuál es. Se nos queda un poco en suspenso. Como Pedro seguía reflexionando, puede ser, ¿verdad?, que en este sentido Pedro percibe, conoce, entiende qué es lo que se está necesitando y qué es lo que verdaderamente le está pidiendo su comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yarañe invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la puerta de Simón. Y aquí entonces en la casa golpearon y preguntaron si se hospedaba si se encontraba allí justamente nuestro personaje, ¿verdad? El personaje que está repercutiendo sobre nuestra propia vida, ¿verdad? La vida de comunidad. Golpearon, preguntaron y si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, ahí, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, te pone las posibilidades para que vayas descubriendo. Ñande Yara Cabonde, un inde, bueno, nada, estos van, golpean, preguntan si se hospeda allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, allí hay 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con exposición, ¿verdad? Sencilla. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado. Pedro bajó y se acercó a ellos diciendo, es decir, tan valeroso que es que al final tienen toda una estructura, ¿verdad? Por la que tienen que caminar, escuchar, saber, discernir, entender, decidir y luego voluntad. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, hay allí 3 hombres
Espíritu Santo. Solo, entonces, estos que tienen la fuerza, ¿verdad?, de convicción. Pedro, por ejemplo, ¿verdad?, es entonces el que va a estar transmitiendo a través de su catequesis. Pero claro, aquel que quiere solamente el status quo, que nada se mueva, que todo siga igual, entonces, claro, entonces ayuda para que esto mismo se vaya vaya pasando en desuso, ¿verdad? Bueno, como Pedro seguía reflexionando sobre la manifestación de la visión, el Espíritu Santo le dijo: allí hay 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque yo soy quien les ha exiliado. Bajó Pedro y le aceptó el superior. Le acepta que venga, que se mate por ese trabajo de comunidad. Es decir, que llegue a tener a Cristo verdaderamente para que Él pueda obrar y actuar de acuerdo a esos principios. Golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón el mago. Pero como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo: baja y no dudes más. Bueno, vamos a mirar un poco entonces desde aquí. Cuando le dice el Espíritu Santo, le dijo: allí hay 3 hermanos que te buscan. Allí hay 3 hermanos que te buscan. Baja y no dudes en irte a ellos, porque voy. ¿Qué es lo que va a hacer? Va para mostrar, para hacer sentir, para encontrar la fuerza, la luz, la vida de esa persona. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado. Pedro bajó y se acercó a ellos diciendo: yo soy el que ustedes bajan. Yo soy al que ustedes entonces están respondiendo a eso. Y bueno, cuando el centurión responde, dice: hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducir a su casa para escuchar tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y les ofreció hospedaje. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañando por unos llamados hermanos de la ciudad de Jope. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.